Principios para el bien común. Ese es el tema de hoy. Buen vivir. Me complace en tener esta nueva presentación con un tema fundamental para el país, para el mundo, para la clase política, para los ciudadanos, para las iglesias, para toda la gente preocupada por el bien común. Ayer hablábamos sobre el tigueraje y entonces es pertinente decir cómo debería funcionar el país. O sea, ¿qué sería un país funcionando bien? Tendría que ser un país para el bien común. Ese es el tema que te propongo hoy. ¿Cómo sería un país para el bien común? Un país funcionando bien. Nos hemos quedado sin respuestas a esta pregunta. ¿Qué significa una sociedad sana? Entonces yo te quiero sugerir tres cosas, tres elementos que debe tener una sociedad sana. En primer lugar, ciudadanos responsables que cumplan las reglas establecidas. Ciudadanos responsables. O sea, un país, el progreso, el avance de un país se construye sobre ciudadanía responsable. No depende de las leyes que se establezcan. O sea, un país no depende solo de leyes, porque las leyes se pueden cumplir o no cumplirse. Un país no depende sola y únicamente de sus riquezas naturales. Un país no depende ni siquiera de las grandes realizaciones que hace el gobierno. Un país se construye sobre ciudadanos responsables que cumplen las reglas establecidas. Eso fue declarado por economistas, especialmente los que se llaman neoinstitucionalistas, que observaron, descubrieron que las sociedades que funcionan bien son aquellas que tienen ciudadanos responsables, que construyen una cultura de obediencia a la ley, imperio de la ley. Eso descansa en una calidad de ciudadanos, lo que un autor, Fukuyama, llamó capital social. O sea, cuando un país tiene ese capital social, ese factor humano que se llama ciudadano responsable, ese país despega. Todo lo demás es secundario a este punto fundamental. Por eso cuando usted piensa en países pobres, países ricos, la diferencia es esa: imperio de la ley, instituciones. Usted ve Europa y la nota sobresaliente de Europa es que Europa tiene instituciones. Si usted compara Europa con África, la diferencia tajante: en África está toda la riqueza. O sea, el continente más rico es el África. Ahí está todo el diamante, el petróleo, tierra fértil. Pero no hay ciudadanos responsables. Europa no tiene nada de riqueza natural, o muy poca riqueza natural, pero tiene ciudadanos responsables y se cumplen las reglas. Entonces, los estudios sociales confirman que un país que cumple las reglas mejora la fluidez en el tránsito. Un país que cumple las reglas se reduce la corrupción al mínimo. Un país que cumple sus reglas establecidas, la violencia, la tasa de mortalidad se reduce al mínimo, como sucede en Europa. Un país que tiene ciudadanos que cumplen las reglas es, como dice Douglas North, Premio Nobel de Economía, es como engrasar las piezas de una maquinaria para que funcione bien. Ese es el requisito número uno. Eso es lo que nos falta en América Latina entera. En unos países más que en otros. Ha habido países donde han hecho algo
en ese sentido. Chile, Bolivia, Uruguay son tres excepciones en América Latina. Han tenido sus altibajos, pero en esos tres países se ha establecido una cultura de orden y eso ha venido correspondido con una mejoría en sus instituciones, con sus altas y sus bajas, pero ha habido eso. Europa se nos fue delante por esa diferencia, porque ellos aprendieron a respetar el orden establecido. Nuestro tigueraje aquí en República Dominicana es nuestro principal escollo político, que no sabemos seguir reglas de juego, sino el amiguismo, el clientelismo político, dame lo mío. Ese es el primer reto. Un país próspero, una sociedad sana, se construye sobre ciudadanos responsables. En segundo lugar, una sociedad sana se construye con paternidad responsable. O sea, padres responsables que crían a sus propios hijos. Ese es el segundo elemento. Estos ciudadanos responsables deben ser padres responsables que crían a sus propios hijos. Eso es la vigencia de la familia nuclear y todos los estudios sociales, todos sin excepción, no conozco excepción a ese punto, sugieren que la familia nuclear es la base del desarrollo. Max Weber fue el primero que lo declaró, que lo observó en lo que él llama el desarrollo del capitalismo, que es realmente la revolución industrial. Él observa que esto sucede en los países donde impera la familia nuclear, papá y mamá criando a sus propios hijos. Joseph Unwin, un antropólogo inglés, hizo otro estudio con casi 100 sociedades que él pudo reunir y observó en todas ellas que había ese predominio de la familia nuclear. O sea, las sociedades que despegan lo hacen sobre la familia nuclear. La promiscuidad contradice el desarrollo. La promiscuidad contradice el desarrollo. Cuando el hombre respeta a su mujer y la mujer respeta a su marido y construyen juntos la familia, la sociedad va en coche. Prosperidad. A los hijos les va mejor cuando los hijos se crían con un papá y una mamá en la casa. El pronóstico es que van a lograr mayores grados académicos que los que no se criaron con papá y mamá en la casa, que tienen más probabilidades de hacer matrimonios estables, de tener buena salud mental. Y cuando todo florece así en el país, cuando predomina la familia nuclear, el país despega. Nos estamos inventando muchísimos arreglos novedosos. Por ahí sí ya se habla de la familia unipersonal, gente que vive sola, de que familia unipersonal. Y en América Latina hemos abusado de las familias uniparentales, con un solo papá o una sola mamá. Y por ahí se está hablando también del matrimonio igualitario. Muchísimas cosas se están metiendo. Pero lo que funciona, miren, lo que todos los estudios confirman que funciona para el desarrollo nacional es el fomento de la familia nuclear. Si un día tenemos un ministerio de la familia, tiene que ser para promover la familia nuclear.
Si ese no es el objetivo, mejor que no tengamos ministerio de la familia. Entonces, en primer lugar, ciudadanos responsables. En segundo lugar, padres responsables. Hay un tercer punto, y es un país organizado para la solidaridad. Un país organizado para la solidaridad. Eso tiene sus requisitos. Son muchos, pero voy a mencionar algunas cosas. Pero hay que decir que es lo contrario del capitalismo salvaje, de las ganancias sin límites, ganancias sin límites de unos, y la pobreza sin límites de otros al mismo tiempo. No, un país organizado para la solidaridad. Yo sugiero 3 puntos. Puede haber más, pero yo quiero en este momento sugerir 3 cosas que implican solidaridad. Mire, en primer lugar, soberanía sobre los recursos naturales. O sea, si hay oro, que ese oro lo explote el país. Si hay petróleo, si Dios le dio petróleo a una nación, que ese petróleo se explote para beneficiar al país. Que las riquezas beneficien a la gente que vive en ese país. O sea, la idea de que viene una compañía extranjera a llevarse toda la ventaja de nuestras riquezas, no, eso no es solidaridad. Eso no es solidaridad. Eso es abuso, explotación. Entonces yo pienso que una medida solidaria es que aprendamos a apropiarnos de lo nuestro para el beneficio de todo el país. O sea, cada país tiene que apropiarse de sus riquezas naturales. No puede ser que si nosotros tenemos una mina de oro ahí en San Juan de la Maguana, que venga una compañía americana o canadiense y que se lleve el 95% y no deje el 5%. Imposible. Eso nadie lo hace. Eso nadie lo hace con sentido común. Entonces, como país, nosotros debemos explotar nuestro petróleo, nuestro oro, nuestras riquezas. Hay técnicos dominicanos y extranjeros, hay capital internacional para eso, la tecnología está ahí y hay dominicanos que manejan todas esas técnicas. Lo que necesitamos para eso es, primero, ciudadanos responsables, porque si es el tigueraje que tenemos hoy, lo que terminan haciendo es cogiendo la mina para beneficio de unos pocos. Pero si hay ciudadanía responsable y se establece el imperio de la ley, un país para la solidaridad debe apropiarse de sus riquezas naturales. Segundo, hay que cobrar impuestos altos a los que pueden, pagar para dar seguridad social a los que menos pueden. Como sucede en Europa, no estamos inventando nada. En Europa hay países que pagan hasta el 50 o más por ciento de sus ingresos en impuestos, pero dan todo: salud, educación, pensión, todo lo que tú necesitas. Entonces, que se lleven el 90% si quieren, si me van a cubrir las necesidades básicas. Hay ricos también, porque es una sociedad democrática, el capitalismo está vigente, pero impuestos altos a los ricos, a los pudientes, para poder dar salud y educación universales.
sea, un país para el bien común hoy día tiene que ofrecer a todos los ciudadanos educación, porque educación es la oportunidad de yo abrirme mi propio camino. Si yo no tengo oportunidad de estudiar, entonces no tengo oportunidad de salir a flote. Entonces el sistema social me debe garantizar educación, me debe garantizar servicios sanitarios. No me debo morir por falta de medicina, de tecnología que ya existe. Solidaridad también debe significar un fomento de las cooperativas. Un día vamos a hablar de eso. Yo pienso que lo más democrático y lo más cristiano son las cooperativas. Los cristianos deberíamos engancharnos de la cooperativa. Miren, cada iglesia con más de 500 miembros debería tener una cooperativa. Una cooperativa de consumo. Y hay países en Europa donde el transporte se maneja en base a cooperativa, la pesca en base a cooperativa, las granjas en base a cooperativas. Eso es lo más democrático que existe. Entonces, un país organizado para la solidaridad debe rescatar sus riquezas naturales, debe poner impuestos altos a los que pueden pagar para subvencionar la seguridad de los que no pueden pagar, salud y educación para todos. Y sugiero promover la cooperativa. Eso es un país sano. 3 elementos para un país sano. Primero, ciudadanos responsables. Segundo, paternidad responsables para promover la familia nuclear. Y tercero, un país organizado para la solidaridad. Ese es mi tema de hoy. Y ojalá que los políticos me hagan caso, que no estén dando vueltas sin ton ni son, sino que se agarren de principios sólidos para construir la nueva república que necesitamos. Saludos Felipe en Facebook, recibe mi abrazo. Saludos Rode, sí, mi abrazo para ti. Saludos Juana, buenas tardes, me dice Rosana, excelente tema. Pedro de la Rosa, saludos doctor, se le estima de este lado. Juan Ambrioli, desde Santiago de los Caballeros. Y saludo también a toda la gente que tengo conectado en Instagram. Ese ha sido mi tema de hoy, principios para el bien común. Quiero pedir disculpas que hoy íbamos a presentar el tema sobre el Islam y lo hemos puesto para el viernes próximo. O sea, esté atento que próximamente tendremos una conversación aquí sobre el Islam, implicaciones religiosas, implicaciones políticas, y todo esto que está pasando en Afganistán nos obliga a revisar las implicaciones religiosas y políticas del Islam. Buenas tardes.